Buenas noches, alumnos. Alumnos. Háganme caso, alumnos. Llegó el profesor. ¿Qué pasó acá? Oye, Chato, hoy no hacemos obras sociales, ya, así que, por favor, tranquilízate. Oye, tía. ¿Sí? Para tu información, yo soy el profesor de esta aula y exijo orden. Que haya orden, porque cuando hay orden, viene desorden. Y si hay desorden, es porque no hay orden, y si viene el orden, ya todo lo es que es desorden. Quiero orden, si no todo se va a la... Todo se va a la... ¡Oye! Digo que todo va a ser un desmadre. Claro, por favor. Chatito, dime, ¿nos vas a enseñar alguna pose sexual o alguna pose nueva? Bueno, tengo poses como cancha. No, digo que tengo conocimientos como cancha. Claro, sí. A mí esto me huele como que medio raro. ¿Qué? Tú eres el profesor, que la verdad que tienes pinta de cualquier cosa menos de profesora. Mire, señorita Galleta de Sol. Para su información, yo soy el profesor de literatura, lenguaje, sintaxis, lexicografía y morfología de las palabras. ¡Qué raro! Así que, por favor, ya no mucho. Además, yo le exijo respeto con respetación, nada más. Además, lo bueno viene en frasco chico. Mire, soy tan chato, pero tan chato, que el otro día me tomé una foto para pasaporte y salió todo el cuerpo. Aunque aquí mi amigo sí me ganó. ¿Cómo estás? Dime, ¿cómo está el clima ahí abajo? Sí, yo soy chato, pero este es un abuso ya. ¿Cómo será de chato que cuando se muera no se irá al cielo, sino al techo? Toma asiento. Profesor. Dígame. Basta ya. ¿Qué pasa? Yo estoy abrumado. Yo no he venido a perder el tiempo. Yo he venido a aprender. Así que, ¿quién lo va a enseñar? Oye, un momentito. Eso es una ofensa. Usted dice, es una falta grave. Usted me está ofendiendo. Oye, yo soy un hombre soy un erupito. ¿Sí? Un sabehondo soy. Es un honor, un lujo que me tengan. Por favor, ¿qué les pasa? Señorita Lucy. Sí, dígame, profe. Dígame, ¿de dónde sale la leche? Ay, profe, obvio, pues la leche sale de la vaca. Una respuesta incompleta. ¿Cómo así? La leche sale de la vaca blanca. El chocolate sale de la vaca marrón. El café sale de la vaca negra. El café con leche sale de la vaca blanca con la vaca negra. Y el chocolate con leche sale de la vaca negra con la vaca blanca. Estrénenlo, burros, estrénenlo. Eso es. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Profesor, yo tengo una pregunta. Sí, por favor, lo escucho, señor, lo escucho. ¿Usted sabe por qué el tomate no toma café? ¿Por qué el tomate no toma café? ¿Por qué? Porque tomate. Buena. Otra pregunta. ¿Usted sabe qué le dijo el tomate maduro al tomate verde? Le dijo, ¿No? tómate tu tiempo. Claro. Pero ¿sabe cosa que veo? Que había una confusión muy confundida. Esto viene aquí las señoritas. Esta es un aula universitaria, no un asilo. ¿Qué cosa? Esta ¿Qué es una pasa? universidad, no una casa de reposo. ¿Qué? por favor. Usted no necesita un profesor, sino un geriatra. Oiga, ¿usted cree, Y no te escondas. oiga, ¿usted cree que se ha confundido, Chato, ah? Ya, porque nosotros estamos tiernitas y chibolas. Buena, tía. Buena promoción. Si tu primer levante fue Lolo Fernández, ¿verdad? Y lo partiste con Banguera Villanueva. ¡Te fregaron, tía! Buena promoción. Oye, no te hagas la chibola, tú tampoco. A ti te dicen la cocotera porque lanzabas coco con ondas a los tiranosaurios, por favor. Claro, se muestra que sí. Profe, ¿sabe qué pasa? Que esas son unas patéticas, o sea, son burras. Imagínense, ¿por qué creen que están acá? Porque son unas burras, unas patéticas. Mira cuánto tiempo acá, profe. Perdón, ¿qué cosa dijiste? Que son unas burras, que son unas patéticas, que ¿por qué creen que tienen tanto tiempo acá, Pero si profe? tampoco no te das la chibola, tú también, hijita. Tu primera invitación no fue Gisela. Tu primera invitación fue la tigresa del oriente cuando iba al colegio. Por favor. Ay, sí, profe, sí. A ver, a usted lo pregunta así a la señora Bailecito. Dígame, ¿cuál es el animal más moderno? El Ahí está. animal más moderno debe ser el hombre. No siendo un animal. El animal más moderno es la cebra. ¿Por qué la cebra? Porque ya viene con su código de barras. Claro, sí. Profe, yo tengo una pregunta. Te escucho. ¿Qué hace una pera cuando todo le sale mal?
¿Qué hace una pera cuando todo le sale mal? Fácil, la pera se desespera. Claro que sí. Vamos a una pregunta a la antigua. A ver. ¿Cuál? He visto tu DNI de 3 cuerpos. No. ¿Cuál es la diferencia entre un político y un ratero? Ahí está. No sé, ¿cuál es la diferencia entre un político y un ratero? No, Y no al sé. político lo elegimos nosotros. ¿Y el ratero? ¿Te elige a ti? ¿Alguna pregunta, señor Bailecito? Profe, a ver yo. Ah, lo escucho. ¿Cuándo una polilla es gay? No sé, me agarró. ¿Cuándo una polilla es gay? ¿Cuándo? Cuando sale del closet. Buena. Yo lo sé muy bien. Gracias, Claro que sí. Polillón. Muy bien. Señorita Cindy, qué linda esta niña. ¿Por qué no dejaron subir el avión al rompecabezas? ¿Me puede repetir su pregunta? Porque, entiendo, una sola neurona. ¿Por qué no dejaron a subir al avión al rompecabezas? ¿Por qué no dejaron subir al avión a un rompecabezas? ¿Por qué, profesor? Porque el rompecabezas estaba armado. Claro, pues qué lógico, Benalita, claro. Seguimos, sí. ¿Qué pasa, señorita Lucy? Dígame. Profe, ¿sabe que a usted le dicen ave de chamán? ¿Ave de chamán? Seguro porque doy buena suerte. No, porque tiene el pájaro disecado. No tiene. Esos lentes tienen rayos X. Muy bien. ¿Por qué la ambulancia está en la biblioteca? ¿Por qué? Buscando palabras graves. Claro, lógico. ¿Cuál es el animal que pica y estornuda a la vez? ¿Cuál? El Pikachu. Ya saben, no es lo mismo qué deporte te gusta que de qué porte te gusta. Te conozco. No es lo mismo pájaro de alto vuelo que el pájaro de tu abuelo. No sé. ¿Qué le dijo un cable pelado a otro cable pelado? ¿Qué le dijo? Electricidad, cuando tú me miras. Ah, Ahí no. está. Ya no puedo más, ¿Qué pasa? profesor. No. Su clase es una estafa. ¿Cómo que una estafa? Claro que sí. Las estafas son ustedes como alumnos. Son brutos, burros, analfabestias, todos. Están a un paso de ser congresistas. Eso es lo que pasa. Y antes de que culmine la clase, una última pregunta. ¿Cuál es el colmo de un verdulero? ¿Cuál? Que su esposa esté madurita, que su hija sea zanahoria y a su hijo le gusta el plátano. Profesor, ¿nos Dígame. puede decir qué significa ingeniero químico? Así es, soy ingeniero químico en la Complutense. Ingeniero químico... ¡Ay, perdón! Recreo. Se fue, chao. Cuidado, no te va a caer un ñoco. Ay, me salvó la campana. Pero ustedes quieren saber qué es ingeniero químico. Ingeniero químico es aquel ingeniero que se dedica a la química. Ingeniero químico. Resuelve el problema. Pero antes voy a promocionar mi libro. Mi libro Plata como cancha. Ahí está. Mi libro Plata como cancha. Si abrimos mi libro Plata, ¿qué encontramos en mi libro? Ahí está. No es un dedo, es el índice del libro. Es el índice. Y si sigo abriendo mi libro, ¿qué encontramos en mi libro? Ahí está, la introducción del libro. Y yo me pregunto, amigos, ¿por qué hay tantos burros en este país? Amigos, se fue Mario Vargas Llosa, pero quedó César Acuña.